En esta noche quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el 14. Antes de profundizar en este pasaje hay algo que debes comprender. Pablo no está hablando a personas indiferentes, está hablando a quienes ya recibieron el Evangelio, a quienes decidieron abrir su corazón a Cristo. Y si tú todavía no has dado ese paso, entonces estas palabras también son para ti, porque Dios desea mostrarte la vida que siempre soñó para ti. El apóstol dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Detente un momento y piensa en eso. ¿Por qué aceptar a Jesús? ¿Por qué entregar la vida al Señor solo para asistir a una iglesia? Solo para cambiar algunas. No, el propósito de Dios es mucho más grande. Cristo entra en tu vida para transformarla por completo, para que camines de una manera digna del Señor, para que tu existencia produzca frutos, para que cada día conozcas más a Dios, para que recibas fuerzas cuando las tuyas ya no alcancen, para que aprendas a vivir con paciencia, con esperanza y con un corazón lleno de gratitud. Después Pablo continúa diciendo que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos y que nos libró del poder de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo amado, donde encontramos redención y el perdón de los pecados. Ese es el mensaje central. Ahora quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Sientes que tu vida avanza o tienes la impresión de estar dando vueltas en el mismo lugar una y otra vez? Hay personas que trabajan sin descanso, se esfuerzan, luchan, sacrifican su tiempo, pero aún así sienten que nada cambia. Parece que la vida estuviera detenida como un barco que mueve sus remos con todas sus fuerzas, pero permanece atado al puerto. Entonces Pablo revela la razón. Cuando una persona recibe verdaderamente a Cristo, comienza a caminar. Observa bien la palabra que utiliza. No dice correr, no dice saltar, dice caminar. Y caminar siempre significa avanzar. Nadie camina hacia atrás. Cuando alguien retrocede y ya no está caminando, está volviendo atrás. Por eso quien entrega su vida a Jesús inicia un camino nuevo, no solamente en lo espiritual, también en su familia, en su carácter, en sus relaciones, en su trabajo, en sus decisiones, en cada área de su existencia. Esa es la vida que Dios desea para sus hijos, una vida que nunca deja de avanzar. Pero aquí aparece una verdad que muchos olvidan. Hay personas que no quieren caminar, quieren saltar. Hoy están aquí y mañana ya quieren estar en la meta. Desean resultados inmediatos, quieren riqueza sin esfuerzo, victoria sin proceso, cambio sin transformación. Sin embargo, el Evangelio nunca promete eso. Jesús no dice, recíbeme para que saltes. Dice, en esencia, recíbeme para que aprendas a caminar. El crecimiento espiritual no ocurre de un día para otro. Nadie despierta siendo completamente diferente después de una sola oración. Dios trabaja paso a paso. Así como un niño no crece de la noche a la mañana, el creyente también madura con el tiempo. Recuerdo que cuando era niño soñaba con ser jugador de baloncesto. Quería crecer lo más rápido posible. Cada cierto tiempo me medía contra la pared esperando descubrir que había aumentado varios centímetros, pero nada parecía cambiar. Pasaban los días, luego las semanas y yo seguía igual, hasta que un año después volví a medirme y descubría que había crecido un poco. Así funciona el verdadero crecimiento. No siempre es visible en el momento, pero cuando permaneces caminando con Dios un día, miras hacia atrás y descubres que ya no eres la misma persona. Tal vez antes reaccionabas con ira por cualquier cosa. Quizá tus palabras serían a quienes amabas. Tal vez vivías esclavo de malos hábitos, de vicios o de decisiones equivocadas.
Cuando entregas tu vida a Cristo no te conviertes en un ser perfecto al día siguiente. Lo que sucede es mucho más profundo. El Espíritu Santo comienza una obra silenciosa dentro de ti. Cada experiencia te moldea, cada prueba fortalece tu fe. Cada paso de obediencia transforma tu carácter. Y mientras tú avanzas, Dios sigue trabajando. Lo maravilloso es que Él nunca mira solamente lo que eres hoy. Él contempla aquello en lo que puedes llegar a convertirte. Nosotros vemos una piedra sin valor. Dios ve un diamante escondido. Por eso toma nuestra vida en sus manos. Nos pulda, nos corrige, nos enseña. A veces el proceso duele. A veces no entendemos por qué ciertas pruebas llegan. Pero el Maestro jamás desperdicia una sola circunstancia. Con cada paso elimina aquello que estorba y deja aparecer el propósito que siempre tuvo para nosotros. Por eso Pablo insiste, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese crecimiento nunca se detiene. Mientras permanezcas caminando con Cristo, siempre habrá un nuevo nivel de madurez, una nueva lección y un nuevo fruto que Dios producirá en tu vida. Hay otra promesa extraordinaria en este pasaje. Pablo dice que al recibir a Cristo también somos fortalecidos con todo poder para vivir con paciencia y perseverancia. Porque tan importante, porque el mayor enemigo de muchas personas no son las circunstancias, es su propio carácter. Muchos matrimonios se destruyen por los celos, muchas familias se rompen por el egoísmo, muchos sueños terminan por el orgullo, la impaciencia o la falta de dominio propio. Hay quienes pierden oportunidades por no saber controlar sus emociones. Otros dañan a quienes más aman con palabras que jamás debieron pronunciar. Y después lloran, piden perdón, se arrepienten, pero las heridas ya quedaron abiertas. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, pastor, yo no quería hacerlo, pero fue más fuerte que yo? Y es verdad, sin Cristo nuestro carácter muchas veces nos domina. Podemos cambiar algunas costumbres por un tiempo, podemos hacer promesas, podemos intentar mejorar con nuestras propias fuerzas, pero tarde o temprano volvemos a caer en los mismos errores. Por eso Pablo habla del poder de Dios, no de la fuerza humana, no de la disciplina solamente. Habla del poder que transforma desde el interior. Ese poder cambia aquello que nosotros nunca pudimos cambiar. Piensa en Juan, uno de los discípulos de Jesús. Antes de conocer verdaderamente al Maestro, era conocido como hijo del trueno. Era impulsivo, explosivo, ambicioso. Reaccionaba antes de pensar. Sin embargo, después de caminar con Cristo, ese mismo hombre escribió algunas de las páginas más profundas acerca del amor de Dios. ¿Qué ocurrió? No fue un milagro instantáneo, fue una transformación constante, día tras día, paso tras paso. Así obra el Espíritu Santo. No destruye tu personalidad, transforma tu carácter, te enseña a responder donde antes reaccionabas, a perdonar donde antes guardabas rencor, a tener paciencia donde antes solo existía desesperación. Porque el objetivo de Dios no es únicamente cambiar tus circunstancias, es cambiarte a ti. Y cuando tú cambias, también empiezan a cambiar tu hogar, tus relaciones y la manera en que enfrentas la vida. Por eso el Evangelio no es simplemente una invitación a creer, es una invitación a permitir que Cristo haga dentro de nosotros la obra que jamás podríamos realizar por nuestras propias fuerzas. Ahora bien, existe una imagen que Pablo utiliza y que es realmente poderosa. Él dice que Dios nos fortalece con todo poder. Esa palabra en el idioma original expresa una fuerza capaz de derribar aquello que parece imposible de mover. Y eso describe perfectamente lo que ocurre en nuestra vida. Muchas veces avanzamos con entusiasmo, tenemos sueños, tenemos planes,
Queremos construir un hogar feliz. Queremos dejar atrás un pecado. Queremos empezar de nuevo. Pero de repente aparece un obstáculo enorme frente a nosotros. Es como una roca gigantesca bloqueando el camino. Y esa roca casi siempre tiene un nombre. Nuestro carácter. Hay personas que aman sinceramente a su familia, sin embargo terminan lastimándola. Después lloran y dicen, no entiendo por qué reaccioné así. Otros desean abandonar un vicio. Lo intentan una y otra vez. Prometen que será la última vez, pero vuelven a caer. No porque no quieran cambiar, sino porque descubrieron que sus propias fuerzas no son suficientes. Es allí donde actúa el poder del Evangelio. Cuando entregas tu vida a Cristo, Él no solo te perdona, también comienza a remover aquello que te impedía avanzar. Lo que parecía imposible empieza a ceder. Lo que te mantenía prisionero pierde fuerza y el camino vuelve a abrirse delante de ti. Por eso Pablo afirma que Dios nos fortalece, no para vivir una vida cómoda, sino para vencer aquello que antes nos dominaba. Después el apóstol nos lleva a una verdad todavía más profunda. Dice que el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Observa bien estas palabras. No dice que simplemente mejoramos, no dice que aprendimos algunas reglas nuevas, dice que fuimos trasladados. Es un cambio de reino, un cambio de dueño, un cambio de destino. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, un lugar donde reina la confusión, donde las decisiones nacen del miedo, donde el pecado esclaviza, donde las heridas gobiernan el corazón. Pero Dios, por su inmenso amor, nos toma de ese lugar y nos lleva al reino de Cristo, al reino donde hay luz, donde existe esperanza, donde la verdad ilumina el camino. Eso no significa que desaparezcan todos los problemas. Mientras vivamos en este mundo, seguiremos enfrentando pruebas, seguiremos llorando, seguiremos atravesando momentos difíciles. La diferencia es que ahora no caminamos en oscuridad, caminamos con la luz de Cristo delante de nosotros. Y cuando la noche parece más profunda, Él sigue mostrando el camino que debemos seguir. Pablo no está diciendo que al entrar en el reino de Cristo desaparecerán todos los problemas. No, mientras vivamos en este mundo seguiremos enfrentando dolor. Habrá enfermedades, habrá pérdidas, habrá momentos de incertidumbre. La diferencia no está en la ausencia de dificultades. La diferencia está en la presencia de la luz. Imagina por un momento que todo quedara completamente a oscuras. No puedes ver absolutamente nada. De pronto ocurre una emergencia y necesitas encontrar la salida. ¿Qué sucedería? Todos comenzarían a caminar sin dirección. Algunos chocarían contra una pared, otros tropezarían y caerían. Muchos creerían haber encontrado el camino correcto, pero terminarían completamente perdidos. Así vive quien permanece lejos de Dios. Toma decisiones, hace planes, escoge un camino, pero después de un tiempo descubre que se equivocó, no porque fuera menos inteligente, sino porque caminaba en medio de la oscuridad. ¿Cuántas personas viven exactamente así? No saben cómo salvar su matrimonio, no encuentran la manera de ayudar a un hijo que se ha perdido, no logran salir de una crisis económica, intentan una solución tras otra, pero cada puerta parece cerrarse. Cuando no hay luz, resulta imposible distinguir el camino correcto. En cambio, el reino de Cristo es diferente. Aquí también existen tormentas, también llegan pruebas, también hay lágrimas, pero la luz nunca desaparece. Jesús mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso significa que aun cuando todo parezca derrumbarse, siempre habrá una dirección para quien camina con Él. Quizá una familia que ama a Dios también enfrente la enfermedad. Quizá un creyente también pierda a un ser querido. Quizá una tragedia golpee la puerta de alguien que vive para Cristo.
porque todavía habitamos en un mundo marcado por el pecado. Sin embargo, la reacción ya no es la misma. Quien vive en las tinieblas suele pensar que todo terminó, pierde la esperanza, se deja dominar por la desesperación. Pero quien pertenece al reino del Hijo amado también llora, también sufre, también siente el peso del dolor. La diferencia es que aún entre lágrimas sigue viendo la luz de Dios guiando sus pasos, sabe que el sufrimiento no tiene la última palabra, sabe que Cristo continúa sosteniéndolo y esa esperanza le permite levantarse una vez más. Por eso si hoy sientes que no encuentras salida, quizá el problema no sea la falta de oportunidades. Tal vez llevas demasiado tiempo intentando caminar en medio de la oscuridad. Cristo no vino solamente para aliviar tus cargas, vino para sacarte de las tinieblas y conducirte a una vida donde su luz transforme cada decisión, cada paso y cada nuevo comienzo. Ahora Pablo explica cómo Dios realiza ese traslado. Escucha con atención sus palabras. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Aquí aparece una palabra maravillosa, redención. Para entender su significado debemos regresar a los tiempos del Imperio Romano. En aquella época existían millones de esclavos. Un esclavo no era dueño de su vida, no decidía su futuro, no elegía su destino. Vivía bajo la voluntad de su amo, sin libertad, sin esperanza, sin posibilidad de comenzar de nuevo, pero había personas con un corazón generoso. Algunos hombres ricos compraban esclavos con un propósito muy diferente. No los adquirían para explotarlos, los compraban para devolverles la libertad, pagaban el precio, los sacaban de la esclavitud y luego les decían, ahora eres libre. Eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros, solo que Él no pagó con oro, no pagó con plata, pagó con algo infinitamente más valioso, pagó con su propia sangre. Jesús vino a este mundo porque tú eres precioso para Dios. Quizá la vida te ha golpeado, quizá has sido rechazado, tal vez alguien destruyó tu infancia, quizá llevas heridas que nadie conoce. Puede ser que cuando te miras al espejo solo veas un fracaso, pero Dios nunca te ha visto de esa manera. Él siempre ha visto el valor que puso en ti desde el principio. Por eso estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo, no porque tú lo merecieras, sino porque su amor es mucho más grande que tu pasado. La cruz no fue un accidente, fue el precio de tu libertad. Jesús aceptó cargar con aquello que te mantenía esclavo. Aceptó sufrir para que tú pudieras vivir. Aceptó morir para que tú encontraras una nueva oportunidad. Y ahora nadie puede decir que Dios no lo ama. La cruz responde para siempre esa pregunta. Cada gota de sangre derramada declara cuánto vales delante del Señor. Por eso no estás condenado a vivir derrotado. No fuiste creado para permanecer encadenado por la culpa, el miedo o el pecado. Cristo ya pagó el precio. Solo espera que aceptes el regalo que preparó para ti. Porque cuando recibes ese sacrificio por fe, Dios rompe tus cadenas, cambia tu destino y comienza una historia completamente nueva. Hace muchos años, mientras predicaba el Evangelio, se acercó un hombre con lágrimas en los ojos. Su voz estaba quebrada. Me dijo, pastor, para mí ya no existe esperanza. He hecho demasiado daño, he destruido demasiadas vidas. No creo que Dios pueda perdonarme. Tal vez hoy tú también piensas algo parecido. Quizá no has quitado una vida, pero llevas una culpa que no te deja dormir. Hay errores que todavía pesan sobre tu conciencia. Hay recuerdos que preferirías borrar para siempre. Y has llegado a creer que Dios ya no puede hacer nada por ti. Pero escucha lo que Pablo afirma. En Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. No dice que algunos pecados pueden ser perdonados.
no dice que solo las personas buenas reciben misericordia. Habla del perdón que Cristo ofrece a todo aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dejó una promesa extraordinaria. Todo aquel que reconoce su necesidad y viene a Él con fe puede encontrar perdón. No importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuánto daño hayas causado. La gracia de Dios siempre es más grande que el pecado del hombre. Eso no significa justificar el pecado. Significa que Cristo tiene poder para limpiarlo. Tiene poder para restaurar una vida destruida. Tiene poder para comenzar una historia completamente nueva. Tal vez has intentado cambiar muchas veces. Has prometido que sería la última. Has confiado en tus propias fuerzas. Pero una y otra vez terminaste en el mismo lugar. Hoy Dios no te está pidiendo que confíes en ti. Te está invitando a confiar en Él. Porque la salvación nunca dependió de lo que tú podías hacer. Depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Cuando una persona reconoce su condición y dice, Señor, necesito de ti, perdóname, cambia mi vida, algo sobrenatural ocurre. Dios levanta al que estaba caído. Limpia al que estaba manchado, abraza al que se sentía rechazado y le concede un nuevo comienzo. Esa es la esperanza del Evangelio. No importa cuál haya sido tu pasado, lo que realmente importa es lo que Cristo puede hacer con tu futuro cuando decides entregarle por completo tu corazón. Hoy la palabra de Dios te ha mostrado dos caminos. Uno permanece bajo el dominio de las tinieblas. El otro pertenece al reino del Hijo amado. No existe un tercer lugar. Cada persona está caminando hacia uno de esos dos destinos. Por eso Dios te hace una invitación de amor, no una obligación, no una amenaza. Una invitación, ven a Cristo, entrégale tu corazón, permite que Él tome el control de tu vida. Tal vez llevas años intentando cambiar por tus propias fuerzas. Has hecho promesas, has comenzado de nuevo una y otra vez, pero siempre terminas regresando al mismo lugar. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede vencer las tinieblas permaneciendo dentro de ellas. Solo Cristo puede sacarte de allí. Solo Él puede romper las cadenas que te han mantenido cautivo durante tantos años. Solo Él puede restaurar tu matrimonio, sanar tu corazón, transformar tu carácter, dar propósito a tu vida y llenar de esperanza aquello que parecía completamente perdido. Quizá hoy no necesitas escuchar un mensaje más, necesitas tomar una decisión, porque la fe comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendemos a confiar plenamente en Dios. Jesús ya pagó el precio, la cruz ya fue levantada, la sangre ya fue derramada, el perdón ya fue ofrecido. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Seguirás viviendo bajo el peso del pasado o aceptarás la vida nueva que Cristo preparó para ti? La Biblia declara, hoy es el día de salvación, no mañana, no cuando todo esté resuelto, no cuando te sientas digno. Es hoy, tal como estás, con tus luchas, con tus heridas, con tus dudas. Acércate al Señor. Él no rechazará a quien viene con un corazón sincero. Si hoy reconoces que necesitas a Jesús, háblale allí donde estás. Dile con tus propias palabras, Señor, aquí estoy. No puedo seguir viviendo lejos de ti. Necesito tu perdón. Necesito tu paz, necesito que transformes mi vida. Toma mi corazón, dirige mis pasos y haz de mí la persona que siempre soñaste que fuera. Si esa es tu decisión, puedes tener la certeza de que Dios escuchará tu oración. Él comenzará una obra nueva en tu vida, te dará fuerzas para seguir adelante y paso a paso te conducirá por el camino que preparó para ti desde el principio. Nunca olvides esta verdad. Dios no te llamó para vivir derrotado.
te llamó para caminar con Él, para crecer, para dar fruto y para vivir cada día bajo la luz del reino de su Hijo amado.